Hace 8 días compartía mi apóstol y me decía que tenía yo 2 horas, no las ocupé, no sé si haya retroactivo. Hoy por ser día, bueno, aleluya, gloria a Dios. Acomódese bien, siéntese bien, porque hoy sí, con todo, amén. Vamos a ver algo muy importante, y aunque nuestro amado apóstol en la mañana compartía, nuestro hermano Ángel hace 15 días compartía también, nuestro hermano Jesús Salvador, acerca de 2 cosas muy importantes que la mañana enseñaba nuevamente nuestro apóstol, y nos decía: ya con esto lo voy a dejar ya de decir del servicio, porque ya va a decir otra vez servicio, otra vez servicio. Pero es algo muy, muy importante. Y gloria a Dios por la vida de nuestro apóstol, de nuestra pastora, que cuando dan la oportunidad de que alguien más comparta la palabra del Señor, hemos aprendido de él que todos tenemos que aprender algo de alguien. Amén. No importa que él sea a lo mejor nuevo, todos tienen algo que enseñar. Y me llamaba la atención cuando nuestro hermano Ángel compartía hace 15 días acerca del corazón, y nuestro hermano Jesús Salvador en el servicio general hablaba acerca del servicio. Me llamó muy, muy, muy poderosamente la atención, y hoy quiero enlazar esas 2 partes, tanto el corazón como la parte del servicio. Amén. ¿A cuántos les gusta ser personas exitosas? Yo creo que vamos a tener que comenzar desde el principio, porque entonces ahí está el problema. ¿A quién le gusta ser exitoso? ¿O le gusta usted ser fracasado y mediocre? Y el éxito va de la mano, ¿verdad?, con el servicio, y sobre todo con lo que Dios ya estableció. Nuestro apóstol ya había dado una enseñanza acerca de qué es el éxito y las áreas. No me voy a meter en eso, pero yo quiero que vaya usted al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 15, para que vayamos avanzando en esto, porque es muy importante. Lo hemos visto, lo hemos enseñado, que a través de lo que usted aprende en la casa de Dios son herramientas no solamente para la amada iglesia, sino que también para el lugar en donde estás, llámese familia, llámese negocio, en donde Dios te coloque para poder ser de bendición. ¿Está conmigo? Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 15, dice la palabra del Señor: pero la semilla en la buena tierra, ¿en dónde? En la buena tierra, estos son los que han oído la palabra con corazón, ¿cómo? Recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Amén. ¿Cómo podremos tener éxito o cómo podemos llevar fruto si nosotros no perseveramos? Amén. Hay mucha gente talentosa que no tiene éxito en la vida porque simplemente no persevera. Puedes tener el talento, ¿verdad? Puedes tener la educación y la formación, pero si tú no perseveras, no vas a alcanzar fruto o no vas a alcanzar éxito. ¿Está conmigo? La perseverancia, lo vimos en esta palabra, es un asunto del corazón. Cuando nuestro Señor Jesucristo cita en esta parábola los 4 tipos de tierra o de personas que representan, está aquí, simplemente solamente hay uno que finalmente es buena tierra, y el elemento que marca la diferencia es la perseverancia.
Va de la mano un corazón bueno, un corazón recto, un corazón sano, como enseñaba nuestro hermano Ángel, ¿verdad? Para que entonces la buena semilla caiga en esta tierra, pero tiene que haber perseverancia. Si no somos perseverantes, constantes en las cosas que nosotros hacemos, simple y sencillamente no vamos a tener éxito. Cuando se trata de una buena tierra, es este corazón bueno y recto, y al tener esta clase de corazón, se tiene una correcta actitud. Lo mencionaba hoy nuestro apóstol en la enseñanza. Quizá tú estás perseverando, vienes, predicas, enseñas con los niños, con los jóvenes, pero te falta la actitud correcta. Entonces, un corazón sano tiene que ver con una correcta actitud. La forma en cómo tú trasladas las cosas. Muchas veces puedes decir lo correcto, pero el tono en que lo dices no es el correcto. ¿Sí? Y lo dice la palabra del Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros no tenemos una actitud correcta, se puede percibir en nuestra forma de hablar. Entonces tenemos que tener no solamente el corazón bueno, recto, perseverar, sino esta actitud, ¿verdad? Frente a las situaciones adversas. Hay gente que es muy hermosa y no físicamente, sino es muy bella. Pero ¿a cuánto le ha tocado que cuando está en un problema o en una dificultad cambia su actitud? E inmediatamente uno dice, ¿qué tienes? No tengo nada. ¿Por qué? Porque vino la dificultad, el problema, y lo que hizo fue cambiar su actitud. Y está dañando ¿qué? Su corazón. Por eso no importa la situación que tú estés atravesando, tienes que tener siempre una actitud correcta delante de cualquier problema. Una actitud que positiva, una actitud que va a multiplicar y a sumar, y no una actitud que va a restar y a dividir. ¿Está conmigo? Entonces estamos viendo cuán importante es tener un corazón bueno, recto y sano y saludable. Así que cotidianamente tenemos necesidades de perseverar. Están en todo tiempo. Cuando finalmente nosotros a lo largo de esta vida siempre se suscitan las maneras más fáciles de poder cortar camino. Por ejemplo, hay alguien que los que manejan el vehículo. Pero a mí no me den el manual, el automático, porque es más fácil. Porque le tienen miedo a meter el clutch, sacarlo, y en la camioneta se me facilita. Es más, ya hasta vienen con el sistema de que no se quiebre la cabeza, ya hay uno para estacionarlo. Solamente oprime el botón y ya lo estaciona. Se le facilita. Pero cuando uno de esas situaciones se echan a perder, o por cualquier circunstancia enfrentas un problema, no sabes cómo resolverlo, porque desde un principio le huiste al problema, no quisiste perseverar. Y pasa en el matrimonio. No, ya sabes qué, eso siempre, el dinero en el matrimonio es cuestión de problemas, no vamos a tocar el tema, ese asunto, y lo dejas. Y a la larga causa un problema y una dificultad. ¿Está conmigo? Porque no enfrentamos la situación número uno con correcta actitud, con esa parte de poder dialogar correctamente. Así que cuando nosotros, ¿verdad?, perseveramos, esto nos da una satisfacción de hacer lo correcto. Como dice a veces, ¿verdad, amor? Después de 5 horas de comunicación se logró un acuerdo entre nosotros.
salí libre de rasguñazos, moretones y se llegó a un buen acuerdo gracias al diálogo. Siempre le digo en la cara no, porque de eso vivo. Entonces tiene uno que perseverar con la correcta actitud, ¿verdad? Para resolver los problemas, porque en todo momento vas a enfrentar que tienes que perseverar. Amén. Ahora, ¿qué es, o más bien, a qué nos tenemos que enfrentar, o cuáles son algunos de los obstáculos que nos llevan a no perseverar? Uno de ellos es la desidia, la pereza, el temor a fracasar, la debilidad, la comodidad. ¿Está usted cómodo? Pero podría estar usted mejor. La mediocridad y la pequeñez o el miedo a crecer. Mira, con este cuartito estamos bien, ¿para qué nos complicamos? Hoy ya está saliendo el meme, ¿verdad? Con que vaya yo a la alabanza está bien, ya quedarse a la prédica es ambición, ¿verdad? Decía ahí, como diciendo, ya más de lo que aspiras, eso ya es ser ambicioso. Y a lo que no sabe, que te están vendiendo la idea de mediocridad y de no crecer. Porque pregúntele usted a los pequeños que cuando crece, el crecimiento duele. Cuando fuimos primerizos como padres, nos asustamos, tiene temperatura el niño, le duelen los huesos y uno está ahí corriendo con el médico. ¿Qué le pasa? Y le dice el doctor, está creciendo. Entonces en el crecimiento hay dolor. Pero cuando nosotros perseveramos y somos constantes, estos son, entre otros, los obstáculos que vamos a enfrentar para no perseverar, para no crecer, para no desarrollarnos. Y eso es un peligro. Ahora, vamos a ir profundizando un poco más. En el Antiguo Testamento la palabra perseverar, anótela usted, es la palabra 5564 del diccionario Strong, número o color rojo, que lo venden en la librería de allá atrás, para que me digan de dónde saco la información. No, no es cierto. Pero es esa palabra en el diccionario Strong, en el cual en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra samak. Y escuche usted con atención, porque esta palabra de perseverar en el Antiguo Testamento dice que es, o se define como apuntalar, como sostener o agarrarse, apoyarse de. ¿Ok? Entonces, cuando vemos esta palabra en el Antiguo Testamento, la palabra de perseverar enfoca firmeza y seguridad. Viene a mi mente cuando dice que hay que apuntalar, es algo que está a punto de caerse, que está débil y que tiene, dice la palabra apuntalar, poner cosas firmes como madera, como fierro, para que esa pared débil pueda sostenerse, apoyarse de algo y entonces seguir firme. ¿Está conmigo? Ahora, ¿cuán importante es para la vida del creyente, del cristiano, perseverar? ¿Sí? La pregunta es hoy, ¿de dónde tú te estás sosteniendo? ¿De dónde tú te estás apuntalando? Cada día que perseveras en el servicio, en la oración, en otros aspectos, tú te estás sosteniendo de algo. ¿Está conmigo? Entonces, cuán importante es que cuando tú perseveras en algo, cada día tú te estás fortaleciendo. Ahora, en el libro del profeta Isaías, vamos rápidamente, libro del profeta Isaías, capítulo 26, vemos una hermosa promesa, pero que habla acerca de la perseverancia. Libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento
en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora, cuando vemos esta palabra, dice que Dios va a guardar en completa paz. ¿A quién? ¿A quién? Al que en Dios, dice aquí, es la versión Reina Valera, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, aquel que en su mente siempre está constante la palabra del Señor, que siempre está pensando que Dios es su escudo, su fortaleza, su pronto auxilio. Entonces va a venir ¿qué? Paz sobre su vida, porque él depositó, se apoyó su confianza ¿en quién? En el Dios que todo lo puede. Cuando tú te apoyas en algo que es pasajero, algo que es efímero, algo, dice la Biblia, los ídolos nada son. Cuando tú te apoyas con eso, vas a caer. ¿Por qué? Porque finalmente no es una fuente que te va a dar firmeza. Cuando tú te apoyas, ¿verdad?, en tantas y tantas cosas, enumérelas usted, y estas llegan a pasar o finalmente a debilitarse, vas a caer. Pero entonces estamos viendo que nosotros tenemos que perseverar nuestro pensamiento ¿qué? En lo eterno, en Dios. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento esta palabra, la palabra perseverar, es la 4342, que es en el griego proscartereo, y es, en primer lugar, habla acerca de ¿qué? De anhelo, ¿sí? Y que nos lleva a ser constantes y diligentes. Es algo que finalmente nos lleva a ejercitarse, ¿sí? ¿Por qué no eres constante? ¿O por qué ya no perseveras? Porque se acabó ¿qué? El anhelo. Porque se acabó ese deseo. Porque finalmente algo ocurrió en el cual ya no tienen la misma pasión con la cual servías. Me llama la atención en el mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, en la cual dice y señala, y usted lo sabe, en la cual dice: has dejado tu primer amor. Tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Usted se lo sabe. Pero en la traducción al lenguaje actual me llamó la atención porque dice: tengo algo en contra tuya, que ya no me amas con la misma intensidad que cuando te hiciste cristiano. Entonces, no se trata, ¿me amas? Te amo. La pregunta es, ¿me amas como al principio? Ay, dolor, ya me volviste a dar. No se trata de que lo ames, sino sigue la misma pasión. Amor, te sigo gustando, me sigues encantando. ¿Por qué? Porque continúa la pasión, el anhelo. De igual forma, lo ministraba en la mañana nuestro apóstol. Por eso es que va de la mano. Estás sirviendo con el mismo deseo. Sigues limpiando con la misma pasión que lo hacías. Sigues predicando con la misma fuerza y con el anhelo de no dormir y decir: mañana me toca predicar. Sigues tocando o ministrando con el mismo anhelo que cuando lo decías: wow, me toca hoy dirigir la alabanza. O ya menguó. Entonces, cuando nosotros vemos que anhelamos y que deseamos, nosotros nos estamos ejercitando. La perseverancia es eso, te ejercitas. Te ejercitas. ¿Para qué? Para que finalmente no mengue tu capacidad. El día jueves nos llamaron a la jornada de limpiarlo de las escuelas ya en este regreso a clase. Y decían, bueno, ahora ya llevábamos la cubeta, todo lo que implica. Pero decían,
No, ahora no les toca la limpieza, le toca desenyerbar todo los campos que están ahí, 2 canchas de básquet que estaban ahí. Y entonces llevé a mi hijo, a mi esposa, iba yo y dije, bueno, gracias a Dios que hoy nos permite poder estar en familia y bueno, vamos a hacerlo para más rápido. Entonces tomé la pala, ¿verdad? Ahí bien emocionado, y estaba la hierba y estaba mi hijo, estaba mi esposa, ¿verdad? Y dije, vamos a darle. Agarré la pala y wow. Y ahí estaba yo, ¿no? Y estuvimos ahí trabajando. Pero pregúnteme usted ya ni al día siguiente en la tarde. Ya sóbale aquí porque ya me dio el dolor. Ay, aquí porque ya me quiere dar el calambre. Porque es un trabajo que normalmente yo no hago. No estoy ejercitado. Me decían alguna vez, pastor, vamos a echar cascarita. Le digo, no, porque si echo cascarita, entonces me dura el embaramiento 1 mes. Porque ya no me ejercito. Así que cuando usted deja de hacer las cosas, finalmente usted se entume y ya le cuesta trabajar, ya le cuesta servir, ya le cuesta orar, ya le cuesta leer la palabra, ya le cuesta porque no se ha ejercitado. ¿Ve cuán importante es la perseverancia? Lo escuché cuando el pastor se retiró del trabajo secular y decía, yo me establecí un horario porque si no me iba yo a acomodar. Yo todos los días me paraba, 20 años, 4 de la mañana. Y cuando Dios nos dio la palabra de llamarnos ya al ministerio completamente, dije, bueno, ok. Y estaba esa palabra, establécete horarios. Establécete horarios. Sí, pero 20 años, una semanita me voy de levantar todos los días 4 de la mañana y ahora ¿a qué te levantas? Pero el cuerpo ya se había acostumbrado. Es mañoso el cuerpo. Y entonces empezó una semanita y a este cuerpo le gustó levantarse ya no a las 4, a las 6, 2 horas. Y ya después a las 8, 4. Y ya después quería más. Y ya me dormía yo más tarde, 1, 2 de la mañana. Y ahí se iba cambiando mi horario. Y ya no perseveraba yo en ser disciplinado con mi horario. Algo tan sencillo, que eso es lo que está ocurriendo. Y que está en todo, en todo. Ahora, la gran mayoría de los seres humanos no nacemos con esta cualidad. La cualidad de perseverar. ¿Sabe cómo es nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza es claudicar, dejar las cosas. Nuestra naturaleza es abandonar la responsabilidad. Nuestra naturaleza es ser inestables, inconstantes, es rendirnos cuando algo no nos agrada, dejar de esforzarnos al no ver inmediatamente beneficios. Esa es nuestra naturaleza. Si no hago las cosas como yo quiero, entonces ¿sabes qué? Ya. Si a mí no me nombró el pastor como líder, entonces no van a salir las cosas bien, porque si no estoy yo ahí. Y esa es nuestra naturaleza, ser inconstantes, ¿sí? Finalmente claudicar, rendirnos. Pero hoy a través de esta palabra Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Persevera, persevera, sé constante. Finalmente el anhelo y el deseo que Dios puso lo vas a alcanzar siempre y cuando perseveres. Pero es algo que finalmente tenemos que finalmente formar. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando nosotros perseveramos? Se nos va formando el carácter. La perseverancia tiene que ver con formación del carácter. Y es algo en lo que tenemos que trabajar. Amén. Ahora, rápidamente te voy a dar, apúntalo, lo vas a leer en tu casa. ¿Cuáles son las áreas en las cuales Dios está interesado en que perseveremos? La oración. Efesios 6:18, si me lo pone rápidamente. Y apunte usted, en la oración, Efesios 6:18 y Colosenses 4:2. Con toda oración y súplica, orad cuando
en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿A qué nos está llamando? A la oración y súplicas. ¿Cómo? En el Espíritu. ¿Sí? Y perseverar. Y cuando le decimos vamos a orar, hermano, métase, ore en el Espíritu, usted ya no persevera. Y cuando usted deja de orar, usted no apuntala y no fortalece ¿qué? Su fe y su confianza. Algo muy importante. Y Dios en esta área nos tiene que decir, tienes que seguir orando. Pero como Dios no te contestó tu oración, o no te contestó tan rápido como tú deseabas, dejaste de orar. Como oraste y como le pediste y no se hizo conforme a tu voluntad, pero sí se hizo conforme a su voluntad, dejaste de orar. ¿Sí? Entonces Dios está diciendo, tienes que orar con súplica y velad, estar atentos. ¿Cómo? Con perseverancia, con el mismo anhelo. Hay veces que la gente se nos diga, pastor, ore por mí, y nosotros le decimos, no, yo me uno a tu oración. ¿Por qué? Porque es más fácil decir, ya le dije al pastor que el pastor ore. ¿Quién lleva la carga? El pastor. ¿Y usted? Oye, hermano, dígame, ¿cómo está ese asunto por el cual estamos orando? ¿Cuál, pastor? El que usted me dijo del trabajo. Ya Dios contestó. ¿Y ahora? No. ¿Y cuándo nos dijo? Porque sigo orando. ¿Está conmigo? ¿Sigues orando con el mismo anhelo por la salvación de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? Sí, oro, ay Señor, ahí los pongo en tus manos. No, con el anhelo y la pasión. ¿Sigues perseverando? ¿Sigues velando con perseverancia con ese anhelo? ¿O lo dejaste de hacer? Entonces Dios quiere que perseveremos ¿qué? En oración, en el temor a Dios. Apunte ahí Proverbios 23:17. Déjeme darle otro. En la gracia de Dios, Hechos 13:43. Usted los lee. Quiero avanzar. En hacer cosas buenas, Romanos 2:7. Si ahí lo tienes, si me ayudas, Romanos 2:7. En hacer las cosas buenas o obras buenas, Romanos 2:7. A los que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, inmortalidad y vida eterna. Ayúdame con el versículo 6 para entender el contexto de esta. El cual pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? A sus obras. Ahora, versículo 7 dice: a los que por perseverancia en hacer el bien. No solamente tienes que hacer buenas obras, sino tienes que ser ¿qué? Constante, con el mismo anhelo, con la misma pasión, con la misma fuerza, como cuando lo hacías en el principio. Y en eso tienes que perseverar. Por eso es que ya la gente no ayuda, porque mira, y dejas de perseverar. Y con eso mire lo que hay. Finalmente te estás privado de las bendiciones, el cual Dios va a dar cada uno ¿qué? Conforme a sus obras. Y tú dejas de perseverar rápidamente. En la doctrina del Señor, segunda de Juan, versículo 9. Ayúdeme ahí. Es algo en lo que tenemos que perseverar, en la doctrina, en la enseñanza del Señor. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, el que persevera en la enseñanza, tiene tanto al Padre como al Hijo. Preste usted mucha atención en esto, en perseverar en la que, en la doctrina del Señor. Hoy estamos en tiempos en los cuales verdaderamente son sorprendentes. Yo no sé si ahí me ayuden los de cámaras o cómo vaya a ser, si lo editen o lo pasen. Pero es algo que yo le compartí a la iglesia en Puebla. ¿Sí?
en el cual le decía yo que en Estados Unidos, ¿sí? Canadá y Estados Unidos, dos países, decía que ya hay una pastora atea, ¿sí? En una iglesia metodista. Un ateo es alguien que no cree en Dios. Tiene la preparación académica y teológica sorprendente, pero dice: yo no creo en eso. Yo se los puedo enseñar, yo les puedo decir, pero yo no creo en eso. ¿Está conmigo? Y entonces todo el organismo que está dice: está bien, tienes la preparación, tienes todo eso. Bueno, ya si crees o no crees, ya es muy respetable tu opinión. Y no están perseverando ¿en qué? En la doctrina o en la enseñanza de Cristo. En Estados Unidos, en una iglesia luterana y en la otra igual también metodista, un pastor homosexual y una pastora lesbiana, enseñando como pastores ya a cargo de una iglesia. Tus deseos no nos importan, lo que tú sientas no nos importa. Si predicas de Cristo, pero estás dejando de perseverar en la enseñanza de nosotros, no, en la enseñanza que dejó Cristo. No puedes quitar las partes que a ti no te agradan. Por eso es que usted tiene que perseverar en leer palabra, en ser enseñado y discipulado, ¿sí? Porque si no, en estos últimos tiempos van a decir: para mí está bien que enseñen palabra y que la enseñen como quieran. Y no se trata de eso. Entonces estamos viviendo, amada iglesia, en un tiempo muy peligroso. Yo no tengo nada en contra de. La iglesia está para restaurar y para levantar y para guiar el diseño original que estableció nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos cómo se ha transgiversado y se ha desenfocado el verdadero mensaje. Ahora, rápidamente, en dar testimonio del Señor, Hechos 26-22. En dar testimonio, Hechos 26-22, si me ayudan rápidamente. Así que habiendo recibido ¿qué? Ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Ahí, ¿de quién recibió ayuda? De Dios. ¿Y qué es lo que hizo hablando el apóstol Pablo? Continuó ¿qué? Testificando, hablando de lo que Dios le había ¿qué? Ayudado. ¿Hace cuánto no hablas de lo que Dios ha hecho por ti o de lo que ha hecho en tu vida? ¿Hace cuándo? Pues yo me acuerdo, mire, que cuando le voy a contar mi testimonio, hermano. Pues yo antes era de 19, me dice: pastor, ¿que Dios no ha hecho algo nuevo en su vida? ¿Sigue con el mismo testimonio? Nosotros nos sorprendió esta semana, la otra semana y esta semana, donde llegó una niña de 6 años, ayúdame, 6 años, Cam, 6 años, la trajo su abuela, en la cual iba a perder la vista, tenía deformación en los ojos. Estaba perdiendo la visibilidad. Tenía unos lentes y fue y la llevó a un servicio de oración. Y empezamos a orar. Y empezamos a orar. Empezamos a orar. La iglesia empezó a orar. Al domingo la habían llevado ya antes al médico. Y pasó a testificar su abuela, que ya se le había compartido del evangelio, llorando. Creo en el poder de Dios, porque cuando mi hija llevó a mi nieta al doctor, dijo: yo no sé qué pasó, pero las malformaciones se están quitando y está volviendo la visibilidad y se está formando la córnea, y su nieta en menos de tanto tiempo va a dejar de usar lentes. Una niña de 6 años. Y ahora esa niña ¿sabe cómo testifica y habla del poder de Dios?
niña de 6 años llevó a su prima de 4 años, malestar en los riñones, y le dice: ven, te voy a llevar en donde van a orar por ti y vas a ver que Dios te va a sanar. Dáselo fuerte a Él, no es a nosotros, es Él. ¿Hace cuánto no hablas del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo te ha sanado, de cómo te ha levantado, de cómo te ha guardado? No has perseverado en hablar de Dios. Y ahí lo dejaste ya, porque piensas que Dios no hizo algo, wow, sorprendente. El hecho de que respires y tengas un día de vida, eso es una grande obra que Dios hace. Amén. Hechos 2:46, y vamos a, ¿en qué dejamos de perseverar? En congregarnos. Eso es lo que habla. Y no dejéis de congregarnos. Ayúdame ahí, Hechos 2:46. Día tras día. ¿Cómo? Día tras día. Dígame, día tras día. Hermanos, nos vemos hasta el miércoles, nos vemos hasta el lunes. Ay, pero se tarda 2 horas el pastor. Día tras día perseveraban, día tras día continuaban. ¿Cómo? Unánimes en el templo. ¿Cómo continuaban? Qué hermoso es cuando comparten fotos del recuerdo. Ay, miren, ahí está, 20 servidores, 30 servidores. Wow. ¿Y cuántos perseveran? ¿Cuántos continúan? Mira alabanza como era, mira cuántos predicábamos, mira en el instituto 60 iniciamos la licenciatura. ¿Cuántos se graduaron? 7. ¿Cuántos continúan predicando? En la universidad, ¿cuántos entran? ¿Cuántos se reciben? ¿Cuántos ejercen? Porque faltó ¿qué? Perseverar. Y eso es cuando día a día. ¿Cómo? Unánimes. Porque el enemigo anda buscando a quién devorar, sí, pero también cómo dividir. Cómo dividir grupos. Porque sabe que en la unidad hay fortaleza. Y entonces antes venías domingo, lunes, miércoles, sábado de jóvenes, venías hasta el congreso de damas, ¿verdad? Los domingos en la mañana y en la tarde, pero ahora día a día dejaste de ¿qué? De mantenerte ¿qué? Unido a la fuente. Y el que no está unido a Cristo, separado de Él, nada va a poder hacer. ¿Ve cuán importante es perseverar en congregarse? Que día a día te tienes que esforzar. Ahora, hay 2 características rápidamente, positiva y negativa, la parte de perseverar, ¿ok? Pero ahora, vea, y se lo voy a llevar a este enfoque. La característica buena es que hoy en la actualidad hay mucha gente que está aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Lo vemos en las estadísticas que está creciendo. Usted va, le comparte, hoy más por toda esta situación, está aceptando a Cristo. El día de ayer, antier, ¿cuándo visitamos a la familia? El viernes visitamos a 2 familias duras, idólatras, lo que usted quiere, que como están. Cuando le compartimos del evangelio dijeron sí, aceptaron a Cristo. Las vamos a seguir visitando y discipulando. Pero el problema no es que acepten a Cristo. El mayor problema es que perseveren en el camino del Señor. Y esa es la problemática. Porque la antítesis de perseverar, y es en lo que se va a vivir en los últimos tiempos, se llama apostasía. Y una de las definiciones de apostasía tiene que ver con desertar, abandonar, dejar de perseverar.
Y en los últimos días, Pablo enseñando a Timoteo, la gente apostatará de la fe. O sea, dejará de creer, dejará de asistir, dejará de confiar, dejará de congregarse, dejará de leer, dejará de orar, dejará de tener la comunión uno con otros, dejará de ¿qué? De perseverar. ¿Y sabe a lo que Dios nos llama? Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, ese, el que persevere, el que es constante, el que apuntala su fe, el que sirve, el que diezma, el que ofrenda, el que hace todo lo posible para permanecer en el camino, ese es el que será salvo. ¿Está conmigo? Entonces, quiero aterrizarlo ya, irlo aterrizando. Hay 3 obstáculos por los cuales dejamos de perseverar. Número 1, la amargura. Lo enseñaba nuestro hermano Ángel, ¿verdad? Hace 15 días le decíamos. ¿Qué es la amargura? La amargura es el resultado de heridas no sanadas. La amargura es producida cuando hemos sido ofendidos y, ojo, guardamos resentimiento. Una persona con amargura no va a querer perseverar, porque la amargura se lo va a impedir. ¿Por qué los matrimonios ya no perseveran? Porque ocasionaron a alguien de los dos un daño y el otro no pudo o no quiso perdonar, y con eso entonces dice, nos dejamos. Se lo dijeron a Jesús: oiga, ¿es lícito que dé carta de divorcio? Y les decía, no, en el principio no era así. ¿Y sabe por qué se dio? Por la dureza de su corazón, porque no tuvieron la capacidad de perdonar, porque prefirieron guardar resentimiento, dolor y con esto amargura, y entonces no perdonar. Y entonces usted lo traslada al servicio. ¿Por qué ya no sirves? Porque cuando yo llegué nadie me enseñó, yo solito tuve que aprender. Y entonces ya empezaste ahí una raíz de ¿qué? De amargura. ¿Para qué? Si nadie me ve, nadie me dice. Y además el hermano que está ahí ve y me dice, y cuando se pone amargura, no tienes la capacidad de perdonar. Y entonces esa raíz, a final de cuentas, te va a llevar a que dejes de perseverar. Posiblemente encontrarás razones para no perdonar, y son justificables. Usted podría decir, me pusieron cara, póngale lo que quiera, pero finalmente usted que finalmente no perdonó. Es imposible protegernos de las ofensas. O sea, no. Siempre va a haber alguien que lo ofenda, que le ponga cara. Lo que le decía yo, la actitud. Usted vio ¿cómo podríamos llamar? El Karate Kid, el renovado, el que salió ahorita, el nuevo, ¿verdad? Cuando tiraba la chamarra el niño, ¿verdad? Y cuelga la chamarra, ahí está. Y le decía, actitud. ¿Cómo? Actitud. ¿Y ejercitando en qué? En la actitud. A ver, voltea al lado y hágale al hermano y dígale, actitud. Actitud. Y vaya ahí por la calle y cuando lo vea, actitud. Porque la tiene que desarrollar. Hoy ya no se ríe por el cubrebocas, ya perdió la actitud. Y entonces siempre va a haber quien lo ofenda, siempre. Pero usted tiene que tener la correcta actitud. Dios nos finalmente vamos a Génesis 49, 23 y 24. Cuando nosotros servimos a Dios, escuche usted bien, cuando servimos a Dios nos exponemos a ser heridos por otros.
¿sí? El diablo te va a sugerir que dejes de servir. ¿Sí? Ahí está. Te hiere, ¿ya viste? Y tú que ahí estás dando, tú que ahí estás dando tu tiempo, tú que mira que estás haciendo y todavía no atiendes a la familia, pero sí ya estás con los hermanos. O sea, el diablo te va a aconsejar para que dejes de servir, pero Dios te va a llevar a qué? Te va a animar a perseverar. Génesis 49:23. Los arqueros lo atacaron ¿con qué? Con furor. Lo asatearon y lo hostigaron. Miren lo que dice, versículo 24. Pero su arco permaneció como firme y sus brazos fueron ágiles. ¿Por quién? Por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Ahí déjamelo. ¿De quién está hablando? De José. ¿Cómo lo hirieron? ¿Cómo lo lastimaron? ¿Cómo lo vendieron? ¿Cómo hablaron mal en contra de él? ¿Cómo iba a la casa de Potifar? Y ahí se le insinuaban. Y súmele usted como que siempre que él tenía o prestaba un servicio con la actitud correcta, siempre lo estaban acusando, difamando y señalando. ¿Cuál fue el secreto de José para ser exitoso y llegar a ser el segundo del gobernador de Egipto? La perseverancia. ¿Cómo? De la mano del Señor. De ahí venía su fuerza. Es que ya no puedo, siempre que le sonrío a la hermana, siempre me sale con su carota. Sonríale. Porque la fuerza no te la va a dar tú, sino te la va a dar ¿quién? Dios. Siempre que le digo, hermano, aquí es esto, siempre me sale con esto. La actitud. Él va a fortalecer tus brazos y va a ser ¿qué? Ágil. ¿Ve usted a los futbolistas? ¿Cómo, de cuántas patadas se libran? ¿De cuántas barridas? ¿De cómo dicen lo paro porque lo paro? Y ellos desarrollan una habilidad que es ¿qué? La agilidad. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor y que nos enseña que nosotros debemos de ser mansos como palomas y tenemos que ser astutos como quienes? Como las serpientes. Y eso es algo que se nos olvida. Tiene que haber esa mansedumbre, esa humildad. Tranquilos para poder. Es que me dijo, y no sabes cómo dice usted, hermano, ¿quién se cree y no sabe? Humilde, manso, pero también astuto para poder resolver esa situación. Permítame tantito. Porque si no, entonces ¿sabes qué va a pasar? Te vas a amargar. Y cuando hay amargura, vas a dejar de servir. O vas a renunciar a tu familia. Vas a renunciar a tu negocio. Por ahí decían, el que tiene tienda, que la tienda, y si no, que la venda. Pero cuando iba en la casa de ustedes, había un señor que puso una tienda, don Juan. Muy amable el señor, muy amable, iba así como no siempre. Pero cuidado iba si estuvieran sus hijos, porque había una de ellas que se sentaba y estaba viendo su tele. Oiga, quiero no sé, arroz, no hay. Deme aceite, no hay. Y ese que estoy viendo, que no hay, le dije. Y entonces cuando iba uno con un niño, no hubo. ¿Qué no hubo? No hubo arroz, no hubo. No hubo. ¿Quién estaba? Estaba la hija de don Juan. Ah, esa nunca tiene. Porque estaba amargada de que la ponían a vender. ¿Está conmigo? Entonces, la amargura te va a dejar. Ya emprendiste el negocio. La primera persona que vino y atendiste fue la que, sí, está bien. No, yo no sirvo para las ventas. Y dejas de perseverar. ¿Por qué? Porque no tienes ¿qué? La actitud y a mí me asombra de los vendedores. Cuando te tratan bien y un buen vendedor, ahí le paso el tip. Un buen vendedor no sale sin algo y decir, ¿y cómo me lo enjaretó esto? Si yo ni lo quería. ¿Cómo salí con esto? No, le queda bien. De verdad me queda, no, sí, no. Se ve usted, pero wow, no. Y le falta esto, porque si
Sí, y no, y esto, porque no, usted, actitud. Y cuando ves ya, pum, ya llevas el carrito lleno. ¿Por qué? Por la actitud. Ahí está. ¿Quieres tener éxito? Actitud y persevera. El primero que te encontraste es quizá a lo mejor es para probar, a ver, no, aquí no se para nada ni para que yo venda, pero con la actitud y con perseverar y finalmente perdonar. Ahí está, no me compró nada, bueno, el que sigue, a ver usted qué, quizá ese no te compró nada, pero el otro te compra doble, pero no tienes que permitir en tu corazón que amargura. Porque si tú guardas amargura, entonces vas a dejar de perseverar. Número 2, decepción. La decepción viene cuando no se obtiene lo que esperabas. La recompensa quizá al esfuerzo, al hora, a lo que tú quieras, y quedaste decepcionado. Entonces la decisión es el pesar causado por un desengaño. Cuando tú tienes, decía el hermano Ángel y se me quedó, cuando tú tienes a una persona en un pedestal, en una posición y no cumple no cumple tus expectativas, tus demandas, y entonces dicen, yo pensé que el pastor era otra cosa, pero ya lo vi. ¿Qué tiene? ¿Qué le ven? No tiene nada. Oye, pero vean la alabanza. ¿Qué? La alabanza no era lo que yo esperaba. Yo pensé que había más, yo pensé que había más hermanos, yo pensé que eran más jubilosos, yo pensé que, porque tienes que expectativas muy altas y en las cuales finalmente hay una decepción. Yo corro un peligro, y hablo como padre de familia, en el cual mis hijos, mi esposa me tienen un concepto, mis padres, mis hermanos, la iglesia, la congregación, y hay una presión en la cual tiene uno pero le digo, Señor, guárdame y libra mi pie de caer, de resbalar, porque si no, entonces voy a decepcionar Y cuando ocurre eso, decía nuestro hermano Ángel, y finalmente pum, se cae del nicho, del pedestal el pastor que lo pusiste, y entonces ya ahí dejaste de perseverar, de asistir. ¿Por qué? Porque ya no eras ya no era lo que tú esperabas, lo que tú deseabas. Le decía yo, y en el canto, como no cantó la que me gusta, no danzo. ¿Y cómo estuvo la alabanza? No, los hermanos, no sé si rellenaron o qué. Te decepcionó. ¿Por qué? Porque no era lo que tú esperabas. Pero tenemos que preguntarle, ¿era lo que Dios esperaba? Si era lo que Dios esperaba, gloria a Él, porque venimos a darle la gloria. Pero mire qué tremendo es esto, la parte de la decepción. Por la decepción que uno puede tener, finalmente vemos parejas equivocadas. Tienen una relación, no funcionó, se decepcionaron y entonces dicen, bueno, pues con el primero que pase me caso. Y lo agarran. Y después, Señor, pero ¿por qué me lo mandaste? Porque en tu decepción tomaste una actitud equivocada. Que tenga dinero aunque esté feo, y luego ya tiene dinero, está feo, ¿por qué me lo mandaste feo? Porque en tu decepción tomaste lo primero que se te presentó. Y vemos matrimonios inestables. ¿Por qué? Por la decepción. No todos, de las características que hablaban acerca de la homosexualidad y del lesbianismo es porque sufrieron una decepción. Estoy hablando, no que ese es el caso, pero la decepción con mujeres, y dijeron, ¿sabes qué? Por eso ya ahora prefiero. Igual del otro lado, un punto, una minoría, pero es algo en el cual dice, no, di mi corazón, me entregué a una relación y todos los hombres son iguales. Mejor, ella sí me entiende, ella sí me comprende. Y entonces por la decepción se forma todo eso. Miren lo que acarrea la decepción. Parejas equivocadas, finalmente familias destruidas. También, ¿por qué? Bien me lo decía mi madre. Bien me lo decía, que no me confiara yo de ti.
que mejor estaría yo con el otro porque está aquí, porque finalmente empiezan esa parte de se decepcionaron. Me tocó un caso en Narnia, y en el cual cuando llegamos, no, mi yerno tal, ese sí es mi yerno, ese sí estudia y le va a dar a mi hija estudio, ya me dijo, ya me lo prometió que ahí va a estar y hasta va a ir a la iglesia y le va a servir, porque él me dijo, él es mi yerno. Y el otro, el otro es ahí, es chofer, tiene ojos de lujurioso, quién sabe, si sabrá Dios si es, pero el otro es mi yerno. Y la perseverancia, la constancia, ¿ves? Y su yerno, y el que la iba a llevar, y el que la iba a tener, y ¿dónde está el yerno? Porque finalmente, ¿qué? Se decepcionaron. Entonces vemos cómo esta palabra tan insignificante puede ocurrir muchas de las cosas. Por decepción, finalmente vemos la iglesia. ¿Cuánta gente ha abandonado la iglesia porque decepcionamos? No, ya me voy, porque no es lo que yo esperaba. Volvemos a lo mismo. No esperabas. Deberíamos poner un anuncio: estamos en obra, estamos trabajando. Para llegar aquí tuvo que haber lo que decía una formación, y tenía los errores y te equivocas. Pregúntele al que pasa a predicar, a enseñarle, tiembla todo, pero hay formación. Pero como no te gustó y te decepcionó que hoy estuvo el pastor Noé, a ver si regresas el lunes o el martes. Ya quieren pastor a la carta. ¿Quién va a predicar? Tal, entonces sí voy. Por la decepción. ¿Cuánta gente ha salido del país decepcionada por su país? En México no hay oportunidades, yo me voy al extranjero, yo me voy ahí porque ahí sí, allá eres disciplinado, allá perseveras, allá eres constante, allá te abstienes. Aquí vienes y despilfarras todo el dinero que te ganaste allá. ¿Y cuánta gente sale decepcionada de qué? De su país. Y los lleva a pasar ¿qué? Muchas cosas. ¿Por qué? Por decepción. ¿Y sabes también por qué? Otra de las cosas que causa y que es alta el índice de los suicidios, por la decepción. Tiene 8 días. No sé si a nosotros nos pasan tantas cosas, o Puebla está muy loca, o qué pasa. Pero hace 8 días, el día sábado, estábamos compartiendo una enseñanza y estaba yo con los audífonos, estaba yo grabando y estaba yo enseñando a la iglesia en línea. Y cuando bajé ya después de la clase, me dice mi suegro: ¿no oíste el ruido? No, si toda la gente salió. No, yo no oí nada. Dice: ¿conoces a tal persona? Mi hijo me estaba, porque es el que me ayuda. Tal persona, no, la jovencita, no, 15 años, ¿cuánto tenía? 14, 15 años. Se arrojó del edificio de 10 metros. Había un tejado, cayó en las láminas, y después de las láminas a una camioneta, y ahí. Y le decíamos: ¿y por qué o qué fue? Porque la dejó el novio. 14 años. Y se abandonó, se tiró de un edificio de 10 metros. ¿Por una qué? Decepción. Y ahí estábamos, sabiendo tantos y mejores. ¿Y quién era? Pues el flaco, greñudo, mugroso que estaba ahí. Y por ese se aventó. Sí, pero se decepcionó. Así, dice: pero como si toda una vida por delante. Y ahí estaba, ¿no? Iba a quedar paralítica, o si sabrá que vive y es esto. Y nosotros: Señor, ten misericordia de ella. A la semana, en esta, se la encontró mi suegra, la chamaca, caminando. ¿Qué te pasó, mía? Nada, ya estoy bien. Ya nada más tengo que ir a revisión para ver si no hay. Y le digo: a compartirle.
Porque si Dios tuvo misericordia fue por algo. Pero a lo que te estoy llevando, el dejar de perseverar. Tú sientas que te quitan el celular y sientes que te mueres. Ya no te ponen a predicar y sientes que te mueres. Te quitan del liderazgo y sientes que te mueres. Ya me voy porque yo no soy el que dirige. Dejas de perseverar por la decepción. Si algo a mí me gusta es finalmente, y va a dirigir tal, llegas, ¿en qué hay que servir, Angelito? No, pastor, ¿en qué hay que servir? Esa es la función que hoy me toca. ¿A quién le toca? Le toca tal, pónganse de acuerdo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hoy Él está al mando, hoy Él dirige. Porque tú tienes que perseverar. Y entonces son los dos puntos, amargura y decepción. Mire lo que hay, Génesis 4:5, rápidamente, ya estamos por concluir. No sé si me llevé las 2 horas, si no ahí me anexan para la próxima predicación. Génesis 4:5. Ya, sí, 1, 2, 3 y su tiempo se acabó. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante demudó, cambió. Ahora, ahí déjeme. Si lo primero que hiciste no fue lo correcto, entonces te tendrías que analizar qué fue lo que te llevó a, y mejorar y cambiar, pero no dejar de perseverar. Y entonces dice que él, esa parte de demudar, cambió. Yo por eso ya no ofrendo, yo por eso ya no doy. No lo ven, ya es esto aquí. Y entonces demudó, cambió, porque no hicieron lo que ustedes quisieron. No porque estaba mal, sino porque no hicieron lo que quisieron. Y entonces vemos ahí esa decepción, como él, ¿qué es lo que ocasionó? Usted sabe la historia de Caín. ¿Qué ocasionó de que eso, en qué terminó? En matar a su hermano, en enojar, ir y vertir su odio, su coraje, todo. ¿Por qué? Porque finalmente Caín se enojó. Y la decepción lleva al enojo. Y el enojo lleva a lastimar y a ofender ¿a quién? A las personas que están alrededor. Ten cuidado, o tengamos más bien mucho cuidado con la parte de la decepción. Y cuando algo no suceda bien, diga, ¿qué estoy haciendo yo mal? Quizá mi actitud no fue la correcta, quizá mi forma no fue la adecuada, pero ¿qué estoy haciendo yo? Y no enojarte, ¿sí? Hay gente que hasta se enoja con Dios. Caín dice que se enojó con Dios porque no le contestó de acuerdo a lo que él quería. Y entonces finalmente tuvo o la consecuencia fue matar a su hermano. ¿Está conmigo? Ahora, antes de tomar, y escríbalo usted, anótelo, antes de tomar decisiones, finalmente debemos ser guiados por Dios, o no tomar decisiones no guiadas por Dios. Evangelio de Juan 16:33. Y si ahí me ayudan los hermanos de la alabanza, ya vamos a aterrizar esto. Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿De qué nos está hablando? Que nos vamos a enfrentar ¿a qué? A tribulaciones, a situaciones difíciles, pero que finalmente dice, estas cosas os he hablado para que tengáis ¿qué? Paz. Ser dirigidos por Dios, ser guiados por Dios, qué es lo que Él quiere y es lo que Él desea. Amén. Cerramos con el último. Obstáculos, amargura, decepción, y sujete bien su banca. La otra, desidia. ¿Qué es la desidia? Tiene que ver con negligencia, con la falta de ganas o interés, y también el cuidado de hacer algo.
¿Sabe cómo se define esto de la desidia? Salud. Como el arte de posponer. Y en eso, como cultura, tenemos eso. ¿Cuándo vas a leer la Biblia? Mañana. ¿Cuándo vas a orar? Mañana. ¿Cuándo ya vas a servir? Mañana. ¿Cuándo vas nuevamente a ejercitar? Mañana. Porque como lo dijo con Faraón, ¿y cuándo quieres que oremos por ti? Mañana. Y somos los hombres y las mujeres del mañana. El arte de posponer las cosas. Todavía me queda, voy a echar mi año sabático. Y empiezas a posponer los estudios, empiezas a posponer lo que tú te propusiste, empiezas a posponer, y entonces viene una comodidad. ¿Sabe qué es lo que trae la desidia? Eclesiastés 10:18. La desidia trae, que una casa, un hogar, no solamente físicamente, sino espiritualmente y moralmente se destruya. Eclesiastés 10:18 dice: anótelo ahí, Eclesiastés 10:18. Por la negligencia se hunde el techo, y por la pereza tienen goteras las casas. ¿Cuándo vas a arreglar eso? Mañana. ¿Cuándo vas a hacer eso? Si ya les dije que mañana. Amárrate los zapatos al rato. Y ese problema que no atendiste con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con tu eso, vienes y cuando ves, pero pastor, Señor, ya mi casa se fue, es esto, porque no arreglaste el problema. La gotera se convirtió ya en un techo derrumbado. Ay, ya nada más así ponle. Con el coche vas y dice, pero nada más le alcanza para que llegue ahí. Y ves que te funciona el remiendo. Aguantó, sí, dale hasta que reviente. Ya no, ya me ahorré un mes o no, ya 2 meses. Y aguanta, dale. Y cuando ves, eso que te salía en 100, 200, 300 pesos, te salió en 4,000, 5,000, 10,000 pesos por posponer las cosas. Por no sentarte con tus hijos a platicar. Por no darle el tiempo a tu esposa y a tu esposo. Por no darle el tiempo a Dios. Porque dijiste mañana después. Y entonces se derrumba. Otra de las razones es Proverbios 5, 11, 13. Y la desidia es la razón de una vida que está en mal estado. Por eso es que hoy queremos ministrar esto. Que de nuestra vida se quite la amargura, la decepción y la desidia. Porque alguien que es desidioso es alguien que su vida no está bien. Proverbios 5, 11 y 13. Por eso me tardé 2 horas, porque una fue en que encontraban la cita. Y al final te lamentaste cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Versículo que sigue. Y digas: cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. Versículo que está adelante. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a las instrucciones. Porque finalmente dejaste para después la instrucción. Porque dijiste, luego, sí lo hago, ya. En año nuevo, ya que falta del año. En año nuevo que nos ministre una palabra el apóstol, el pastor, y ya comenzamos con esa palabra. Postergaste. Y cuando vistes ya tu vida está toda destruida. La perseverancia es la virtud que te activa.
y que te pone pilas y que te conecta con los recursos y el poder de Dios. Se lo vuelvo a repetir, anótelo. La perseverancia es la virtud que te activa y que te pone pilas y que te conecta a los recursos y al poder de Dios. Ponte de pie y ponme ahí Josué 1:9. Por favor. Usted se lo sabe. Pero ¿qué le dijeron a Josué? Un hombre conquistador, un hombre exitoso, un hombre de batallas y conquistas. ¿Qué le dijeron? ¿No te he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque yo, el Señor tu Dios, estoy contigo donde quiera que vayas. Y otra de la instrucción que le dio, le dijo: te ordeno que medites la palabra de Dios de día y de noche, y todo lo que emprendas prosperará. Cuando dice de día y de noche, lo está llamando a perseverar, a ser constantes, a continuar esa conquista por la cual Dios te llamó, porque está contigo. Pero ¿sabe qué ha pasado? Has dejado de perseverar. Yo no sé si hay amargura en tu corazón porque te dañaron. Yo no sé si haya decepción porque no cubrimos los estándares y te decepcionamos, o que quizá haya desidia y que quieras decir después, pero ese después te va a llevar a la ruina y a la destrucción.